todos. Si estás aquí es porque busca contenido que te inspire, te enseñe y te brinde una nueva perspectiva sobre el libro de Apocalipsis. En este canal, nuestro objetivo es desmistificar este poderoso mensaje y hacerlo accesible para todos. Así que, ¿por qué no te unes a nuestra comunidad? Suscríbete al canal, dale like a este video si te ha dado alguna idea y activa la campanita para no perderte ninguna nueva reflexión. Juntos vamos a descubrir el Apocalipsis de una manera clara y transformadora. Ven con nosotros. Hoy quiero comenzar a hablar de la visión general del Apocalipsis. Los libros de Génesis y Apocalipsis comparten muchas similitudes en el lenguaje, el entorno y los personajes. La serpiente en Génesis, a lo largo de los siglos, se transforma en el dragón en Apocalipsis, habiendo consumido mucho polvo de la tierra y crecido. En Génesis hay un árbol de la vida, y en Apocalipsis también lo hay. En Génesis, el árbol de la vida era regado por un río que salía del Edén, y en Apocalipsis está junto al río de la vida. Además, en Génesis hay una gran torre, la Torre de Babel, que se convierte en la Gran Babilonia en Apocalipsis. Todo lo que comenzó en Génesis se consuma en Apocalipsis. Por lo tanto, Apocalipsis es un libro concluyente indispensable. De entre todas las obras del canon, Apocalipsis fue el último en ser reconocido como inspirado por Dios. A diferencia de otros, como los evangelios y las cartas paulinas, que tuvieron un proceso de reconocimiento menos prolongado. Algunos reformadores como Lutero intentaron excluirlo del canon porque consideraban que Apocalipsis era completamente mítico, basado solo en símbolos. Sin embargo, sin Apocalipsis, la Biblia estaría incompleta, sin conclusión. Otros libros carecerían de sentido, sus doctrinas quedarían indefinidas sin las revelaciones que se cumplen en Apocalipsis. Este libro es vital para nuestra fe, por lo tanto es imprescindible conocerlo profundamente. El nombre del libro, el término Apocalipsis, significa revelación. Sin embargo, no se trata de un libro sellado, como algunos equivocadamente imaginan. Si trae revelación, no puede considerarse oculto, cerrado o misterioso. Siendo el último libro de la Biblia en ser escrito, lo tomamos como la síntesis y la conclusión del propósito de Dios para el hombre. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, quien también escribió el Evangelio y 3 cartas del Nuevo Testamento. A pesar de ser perseguido y encarcelado repetidamente por el Imperio Romano, no pudieron matarlo, ya que el Señor Jesús había dicho que Juan no moriría y permanecería hasta que él volviera para dar la revelación. La traducción sostiene que siendo anciano, Juan frecuentaba la iglesia de Éfeso, y aunque no predicaba extensos sermones, siempre que tenía la oportunidad, compartía las mismas palabras. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, dijo Jesús. Aunque podría parecer monótono, cada vez que los hermanos lo escuchaban, eran conmovidos por la vida de Dios y todos lloraban tocados por el Espíritu. Hablar desde la mente es una cosa, es decir, compartir conocimientos adquiridos también mediante la lectura o algo que se considera interesante. Sin embargo, es completamente diferente cuando el Espíritu de Dios ministra nuestro propio espíritu y después de recibir la revelación podemos impartir vida a las personas. Vivimos en una época en la que los hombres rechazan escuchar la verdad sencilla de la palabra de Dios, pero buscan cosas complejas y misteriosas. Era imposible resistir a Juan, el discípulo amado, donde quiera que estuviera, predicaba. Si lo encarcelaban, los prisioneros y los carceleros se convertían y la prisión se convertía en una extensión de la iglesia. Lo trasladaron de prisión y sucedía lo mismo. Todos en el lugar se convertían hasta que encontraron una solución. Lo llevaron solo a una isla desierta para que no diera testimonio a nadie. El objetivo era aislarlo, así que lo llevaron a Pátimos, donde Juan recibió la revelación de Apocalipsis. Juan fue un hombre que vio a Jesús. Primero anduvo con el Señor, se recostó en su pecho durante la última cena, vio su gloria entre los hombres. Entre los discípulos era él más afectuoso y quizá el más cercano al Señor. Juan vio a Jesús en la carne y también lo vio glorificado, con sus cabellos blancos como la nieve y sus ojos brillando como el sol al mediodía, con los pies como bronce pulido, caminando entre candelabros de oro. Juan vio a Jesús en la carne y vio a Jesús en la gloria. Hombre de Dios, qué privilegio, que también podamos tener esa revelación.
Necesitamos conocer a Jesús histórico que está en los evangelios, así como al Jesús vivo que habita en gloria dentro de nosotros. ¿Cuándo fue escrito el libro? Apocalipsis fue el último libro del Nuevo Testamento en ser escrito, alrededor del año 95 después de Cristo, cuando todos los apóstoles ya estaban muertos. Juan fue el último en morir y el único que tuvo una muerte natural. Se sabe que al escribirlo estaba en la isla de Patmos, a donde había sido desterrado. El término Apocalipsis significa revelación y aunque utiliza muchos símbolos, cada uno tiene un significado que puede entenderse mediante la propia Biblia. Por ejemplo, los candelabros de oro en Apocalipsis representan las iglesias, mientras que las estrellas simbolizan a los líderes de esas iglesias. El fuego que se menciona en el libro simboliza el Espíritu Santo de Dios. No es algo literal. Incluso figuras como la bestia y el dragón tienen significados claros. Representa al diablo y sus fuerzas malignas. En Apocalipsis 1:19, el Señor le dice a Juan: escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En Apocalipsis hay algunas profecías que han cumplido, otras que eran realidad en los días de Juan, y aún otras, la mayoría de ellas, que se refieren a eventos que aún están por ocurrir. Quizá por eso existan tres líneas principales de interpretaciones del libro: los preteristas, los históricos y los futuristas. Preteristas provienen del pretérito, es decir, pasado. Creen que la mayor parte del libro ya se ha cumplido en la lucha entre la Iglesia y el Imperio Romano, con la victoria final de la Iglesia. Los preteristas creen que la mayor parte de la obra se cumplió en la época del Imperio Romano. Sostienen, por ejemplo, que Nerón era el anticristo y que la Iglesia, al convertirse en la Iglesia oficial del Imperio Romano, estaba iniciando el milenio que concluyó con la Reforma Protestante. Interpreta Apocalipsis basándose en hechos ya pasados. Por otro lado, los historiadores entienden que las profecías abarcan todo el periodo de la historia de la Iglesia. Creen que Apocalipsis se ha cumplido varias veces. Afirmaron que Nerón era de hecho un anticristo, pero que Hitler también lo fue. Así creen que muchos anticristos han surgido a lo largo de la historia. Para ellos, de una forma u otra, la gran tribulación se ha cumplido con los terremotos, huracanes, inundaciones y todas las calamidades que han ocurrido a lo largo de la historia. Los futuristas, según esta línea de interpretación, la mayor parte de los eventos de Apocalipsis aún esperan un cumplimiento futuro. Solo una parte de los capítulos 2 y 3 se ha cumplido. Creo que cada una de estas líneas tiene algo que aportar. Es indiscutible, como dice el preterista, que algunas partes del libro ya se han cumplido parcialmente, como en las 7 iglesias de Asia Menor. Por otro lado, cada una de ellas tipifica períodos enteros de la historia de la iglesia, según aquellos que interpretan históricamente. Sin embargo, los eventos más importantes del libro no encuentran paralelos en la historia. Mire el caso de Israel. Hace 100 años, nadie imaginaba que la nación sería restaurada como ocurrió en 1948. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel conquistó Jerusalén, que volvió a ser la capital del pueblo judío. Todos estos eventos obligaron a reescribir los libros de escatología. Hace 2000 años no había ningún país como los judíos que se enfrentaron con el Señor. Hoy vemos que todo eso es posible porque lo que creemos que la mayor parte del libro aún espera un cumplimiento literal. Un recién llegado a la fe podría pensar que el libro de Apocalipsis es difícil de entender debido a sus muchos símbolos. Sin embargo, en realidad no es tan complicado como parece. Aunque contiene escenas como seres vivientes, trompetas, copas y criaturas misteriosas como bestias con 10 cuernos y ángeles asombrosos, esos elementos no deberían desconcentrarnos. De hecho, Apocalipsis es único en el Nuevo Testamento y se asemeja a Daniel y Zacarías del Antiguo Testamento en su estilo profético. Este libro revela aproximadamente 30 símbolos, muchos de los cuales son explicados dentro de sus propias páginas o en otros libros de la Biblia, como Daniel y Zacarías. Por ejemplo, los candelabros de oro representan iglesias y las estrellas simbolizan a los líderes de esas iglesias. Los símbolos como el fuego representan el Espíritu Santo de Dios y figuras como el dragón y las bestias son claras representaciones del diablo y sus agentes malignos. En resumen, Apocalipsis no es un libro sellado o misterioso reservado solo para los teólogos. Es la palabra de Dios disponible para la edificación de todos los creyentes. Al leer con atención,
encontramos que los símbolos están presentes para aclarar y no para oscurecer el mensaje. Dios desea comunicarse claramente con nosotros a través de su palabra. El libro tiene una división natural, fácilmente perceptible. El capítulo 1, la revelación de Cristo. Los 2 y 3, las 7 iglesias de Asia. Del 4 al 22, conclusión de la historia de la redención. El contenido de Apocalipsis incluye todo el gobierno soberano de Dios en la historia, desde la ascensión de Cristo hasta la Nueva Jerusalén. La historia de ese gobierno se cuenta a través de grupos de elementos, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Los primeros 4 sellos abarcan la historia del mundo desde la ascensión de Cristo hasta su regreso. En esos 4 sellos vemos 4 caballos y cada uno de ellos con un jinete. El primer jinete significa la predicación del Evangelio, el segundo, la guerra, el tercero, la hambruna, y el cuarto, la muerte. El quinto sello habla del clamor de los santos martirizados. Al final de esta era, estos santos clamarán a Dios por venganza. El sexto sello abarca el tiempo de la gran tribulación. En esos días, Dios derramará su ira sobre la tierra. Las 7 trompetas son el contenido del séptimo sello y también nos hablan de la gran tribulación. Las 4 primeras trompetas son el juicio sobre la tierra, el mar, los ríos, el sol, la luna y las estrellas. La sexta trompeta muestra lo que realmente será la gran tribulación. En la séptima trompeta se incluyen las 7 copas, que son la conclusión de la gran tribulación. La última trompeta es la más compleja de todas. Incluye todo desde el final de la gran tribulación hasta la eternidad. Su contenido consiste en el reino eterno de Cristo, el juicio de los muertos, la recompensa de los santos y la destrucción de Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos sus seguidores. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Quiero invitarte a prepararte con gran expectativa para el próximo video. Sé que estás ansioso por entender más sobre las bestias, la mujer, el dragón y tantos otros misterios fascinantes del Apocalipsis, que a primera vista parecen complicados, pero te aseguro, paso a paso, todo tendrá sentido y la palabra del Señor será cada vez más clara. Tal vez tengas una perspectiva teológica diferente y eso está bien. Quiero animarte a abrir el corazón a lo que Dios quiere revelarte. Al final, a pesar de nuestras diferencias, somos todos hermanos en Cristo, unidos en la expectativa del glorioso regreso de nuestro Rey. Y no olvides dejar tu comentario y tu like. Esto no solo me ayuda, sino que también hará que este video llegue a más personas. Así, juntos podemos compartir este mensaje con quienes también lo necesitan. Bendiciones.